Padre para heredar la vida eterna? Jesús les dijo, porque me llaman bueno, ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Amado Señor, en esta mañana venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto para acercarnos a ti, oh Dios, para que nuestra vida, oh Señor, sea ministrada por ti, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre Celestial. Queremos recibir de ti, Señor. Queremos ser sanados. Queremos ser restaurados. Queremos que el fuego de tu Espíritu Santo avive tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aquí estamos, Señor. Oramos para que tu presencia asista a este momento y tu palabra viva, Señor, corra y sea glorificada. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos colocamos en tus manos y te decimos, Señor, que queremos escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este año, la Iglesia Jehová Nissi está asumiendo un reto de parte de Dios. ¿Y cuál es ese reto? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese fue el tema que predicó nuestro pastor 2 semanas anteriores. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros sabemos, como personas, como seres humanos, sabemos que la distancia no es nada agradable, que cuando hay distanciamiento, la comunión, la comunicación, la armonía se rompe, se evapora, se va, se quita. Por lo tanto, entre más cerca estemos de nuestro ser amado, más bien nos sentimos. Amén. Cuanto más nuestra cercanía con Dios. Y es el llamado que el Señor hace a su iglesia. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El domingo pasado la doctora Jessica nos compartió el tema Se busca. Como estamos hablando de un acercamiento, ella nos enseñó acerca del tema de se busca. ¿A quién se busca? Se busca la presencia de Dios. Y ella habló acerca de la importancia que tiene la presencia de Dios para su pueblo. Aún hizo referencia a Moisés cuando Dios le dijo: ve, pero yo no iré contigo. Y él dijo: no, si tú no vas con nosotros, nosotros tampoco iremos. Se busca porque es importante la presencia de Dios para su pueblo, para sus hijos. En esta mañana el tema que quiero compartir es un reto, hermanos, bastante fuerte. Tiene como título: ¿con qué me presentaré? Si yo estoy buscando encontrarme con el hermano, el profesor John,
¿Con qué actitud me le voy a presentar? ¿Con qué me presentaré? Es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Con qué actitud? ¿Con qué propósito? ¿Con qué disposición nos presentamos delante de Él? ¿O es que solamente venimos por estar un rato, por complacer al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá? ¿O porque me gusta estar allá, porque me entretiene? Pero no hay propósito, no hay disposición, no hay compromiso. No tengo nada definido cuando me acerco a Él. Y la pregunta es, ¿con qué? ¿Con qué me presentaré? En el pasaje leído encontramos el testimonio de un joven. Y el apóstol Marcos, porque todos tres, tanto Mateo como Marcos y Lucas, hablan de él. Mas sin embargo, Marcos lo describe como que vino uno, ¿cómo vino? Corriendo. Vino uno corriendo. No estaba enfermo, no estaba cojo, no estaba ciego, no estaba leproso. No tenía ningún mal que le aquejara o que le obligara a buscar a Jesús. Porque cabe decir que muchos buscan al Señor es porque tienen una necesidad apremiante, porque están enfermos, porque están hasta el cuello con un problema. Eso está bien, porque el Señor también dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados, y yo los haré descansar. Pero este joven no tenía ninguno de estos males. Él llegó corriendo porque tenía una inquietud, porque tenía una pregunta que hacerle al maestro. Y dice el pasaje leído que cuando llega le dice: hincada su rodilla. ¿Qué se llama eso? Reverencia. Hincada la rodilla. Maestro bueno, ¿qué quiere decir eso? Te reconozco que vienes de parte de Dios, porque el único bueno es Dios. Y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar, para tener por herencia la vida eterna? Iba más allá de lo terrenal, de lo que se veía, de lo que se sentía. Porque nosotros, cuando buscamos de Dios, lo hacemos creyendo que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Bendito sea el Señor. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este joven, aún en su plena juventud, él sintió la necesidad de saber qué podía hacer él para obtener, para tener como herencia la vida eterna. Un joven preocupado por su salvación, un joven preocupado por esa vida más allá, y va directo donde el que él entendía que podía darle la respuesta. Hincada la rodilla, hace la pregunta y el Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Nosotros cantábamos y decíamos en el canto que ¿qué? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Y dice que para siempre es su misericordia. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Mas sin embargo le da la respuesta y le dice: los mandamientos, ¿sabes los mandamientos? Primero, no mates,
¿No qué? Miremos lo que dice el texto. Los mandamientos, ¿sabe? Versículo 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos que están relacionados con ¿qué? Con mi prójimo, con tu prójimo. Los mandamientos, lo que Dios quiere que tú tengas en cuenta. Y dice la palabra que aquel joven lo mira y le dice: yo todo esto ¿qué? Lo he guardado desde mi juventud. Yo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice el pasaje leído que Jesús lo mira y lo amó. Jesús lo amó porque para Dios es importante que tú, siendo joven, siendo mayor, siendo adulto, siendo niño, te interese por conocer su palabra. Amén. Y él dice: todo esto yo lo he guardado. Y en su corazón sintió que ya casi tengo el boleto, ya casi tengo la aprobación, ya casi estoy seguro de que voy a heredar la vida eterna. Cuando él se acercó a Jesús, lo hizo consciente de lo que él sabía. Cuando él dice: ¿qué más? Es porque ya yo he hecho algo. Y aquí está para nosotros. ¿Qué tanto sabemos de Él? ¿Qué tanto conocemos su palabra? ¿Qué tanto creemos sus promesas? Y como dijera el joven, todo eso yo lo he guardado. Hasta allí él dijo: pasé el examen. Estoy listo para graduarme como heredero de la vida eterna. Pero se sorprende cuando Jesús le dice, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Compartía yo esta palabra con alguien y yo le decía, qué lindo sería que el Señor nos dijera: una sola cosa te falta, Socorro. Una cosa te falta. Yo diría que la pregunta sería: Señor, ¿cuántas cosas nos faltan? Amén. Amén. Una cosa te falta. Y él le dice: ¿cuál? Le dice: bueno, vende tus posesiones, tus riquezas y dale a los pobres. Dice el pasaje leído que aquel joven se fue muy triste. Ya no salió corriendo, ahora sale cabizbajo, lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque aquello no le agradó, porque tenía muchas posesiones. Cabe aclarar que el Señor no está en contra de los bienes materiales. Lo que Dios quiere que entendamos a través de esta palabra es que Dios no está de acuerdo cuando un corazón está lleno de egoísmo. No. Cuando Él le dice una cosa te falta, es porque vio que en el corazón de ese joven había egoísmo. Había egoísmo. Una cosa te falta. Y el resultado de aquel encuentro, que estaba a punto de lograr una respuesta positiva, todo resultó negativo. Aquel joven se fue triste porque él tenía su corazón pegado en las cosas terrenales. Podemos decir que lo que él había aprendido acerca de los mandamientos y según él, lo que él había guardado desde su juventud, no había hecho en él un efecto hacia su prójimo. Aunque no adulteraba, no robaba, no mataba, no decía falso testimonio, mas sin embargo no tenía
misericordia, no tenía compasión. Su corazón estaba lleno de egoísmo. Podemos decir que se presentó con una ambición de saber que ya él podía heredar la vida eterna. Mas sin embargo, se regresó muy triste. Se presentó, pero su encuentro con Jesús no hizo efectos para una vida permanente con Dios. Encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, miremos en el capítulo 3, es un pasaje bastante conocido, donde hubo otro personaje que tuvo un encuentro con el Señor. Recordamos el tema que compartimos hoy. ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré? Porque estamos mirando la necesidad de acercarnos a Dios. Y hemos escuchado la palabra con el tema se busca. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí encontramos ahora no a un joven corriendo, no a un joven convencido en lo que sabía, en lo que guardaba. Aquí encontramos a un maestro, a un fariseo, miembro del Sanedrín. Era un principal, un señor importante entre los judíos. Y el pasaje describe que fue a Jesús de noche. Tenía temor de que fuese descubierto. ¿Por qué? Porque los fariseos perseguían a Jesús. Eran los enemigos de Jesús. Y entonces él, teniendo temor de ser visto por otro miembro del Sanedrín, tomó la decisión, voy a hablar con él. ¿Por qué voy a hablar con él? Porque yo reconozco que Dios está con él y que nadie puede hacer las obras que él hace si Dios no está con él. Quiero enriquecer mi conocimiento dialogando con él. Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios, pero Jesús interrumpe su elocuencia y su despliegue, diríamos, de flores, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre sorprendido le dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso puede un viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Aquí encontramos una similitud entre la pregunta del joven y la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Porque el joven dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nicodemo no lo pregunta así. Jesús se lo dice sin que lo esté preguntando y le dice, ¿qué debe hacer para poder entrar? Debe
nacer de nuevo. Debe haber un cambio de actitud, debe haber un compromiso con Dios, debe haber una regeneración a través de la palabra y del Espíritu Santo. Debe tener frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es una ¿qué? Una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Nicodemo se presentó con una actitud interesado en el saber, en el conocimiento que Jesús impartía. Y el Señor le mostró la necesidad que tenía de nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos entrar en el reino de Dios? Tenemos que nacer de nuevo. Es una condición total, incambiable. La pregunta, ¿con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré? Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas menores, profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Cuántos están aquí? ¿Con qué me presentaré? Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito ¿con quién? Con su pueblo. Y altercará ¿con quién? Con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿A quién le estaba hablando Dios a través del profeta Miqueas? A su pueblo Israel. Dice, escucha, porque Dios tiene un pleito contigo. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Miqueas? La injusticia social, la inmoralidad. Los ricos se apoderaban cada vez más. Los líderes políticos manejaban de tal manera injusta que los pobres eran oprimidos, y los líderes religiosos cobraban por ministrar, y todo se volvía una opresión hacia los pobres, porque la injusticia era total, la inmoralidad era total, y la avaricia de los ricos era total también. Y Dios le habla a su pueblo a través de este profeta y le dice, pueblo mío, escucha, porque Dios tiene un pleito contigo. Y la pregunta que Dios hace, ¿en qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo para que te comportes de esta manera? Habla y dime, ¿qué tienes contra mí? Yo pregunto en esta mañana, ¿qué tenemos contra Dios? Nada, ¿verdad, mi hermano? No tendríamos razón para decir, lo que pasa es que Dios esto o esto. Lo que pasa es que Dios no me ha respondido. Dios siempre responde. Si no te contesta de una vez,
es porque aún no es el tiempo. Y si Dios no te concede las cosas tal como se las está pidiendo, es porque no es su voluntad. Pero aún en el no de Dios hay una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el pueblo de Dios es amonestado y le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de Egipto y de casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Cuántos de los que aquí estamos hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado? Hemos sido sanados de muchas enfermedades. Hemos sido bendecidos. Él al pueblo de Israel lo sacó de la casa de servidumbre y lo llevó hacia un lugar, una tierra prometida. Pero mientras iban en ese camino, Él lo protegió de todos sus enemigos. Aún la referencia que hace el pasaje acerca de Balac, era un rey que quería que alguien se prestara para maldecir al pueblo de Dios. Ese alguien se llamaba ¿cómo? Balaam. ¿Pero qué le respondió Balaam? No puedo decir. No maldeciré al que Dios bendice. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Dios ha propuesto en su corazón, en su palabra, bendecirnos, y nos ha bendecido y nos está bendiciendo, y nadie nos maldecirá porque Dios nos ha bendecido. Bendito sea el Señor. Y el profeta o vidente o mago o como se llame, él dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué voy a maldecir yo al que Dios bendijo? ¿Al que Dios no maldice? No, Señor. Entonces Dios le decía al pueblo a través de este profeta: recuerden ustedes que yo fui quien los saqué. Recuerda, amado hermano, de dónde te sacó el Señor. Recuerda cuántas bendiciones Dios te ha dado. Recuerda que nada de lo que ahora tienes tú lo tenías. Esta mañana hablaba con uno de mis hijos y él me decía: mami, está muy elegante. Le dije: esto es un regalo, esto es un regalo. Esos zapatos son un regalo. Mi vida es un regalo de Dios. Y contesta él: y tus hijos también son un regalo de Dios. Todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido. Entonces, amados hermanos, si todo lo que tenemos de Él lo hemos recibido, ¿con qué nos presentamos delante de Él? ¿Con qué nos presentamos delante de Él? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré? De Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Que es muy común encontrar iglesias vendiendo bendiciones. ¡Qué peligro! Escuché a un predicador que llegó a una iglesia y dijo: en esta mañana Dios tiene grandes bendiciones para todo el que se dispone a recibirlas. Pero Dios quiere bendecir grandemente a los primeros 20 hermanos que parten por 1,000,000. 1,000,000. Y como es una iglesia que tiene esa doctrina, corrieron por 1,000,000. Y después Dios sigue dispuesto, y en esta mañana Dios dice que dará
tantas bendiciones y cuidará de tu casa, de tus hijos, de tu negocio, si pactas por 500,000 pesos. Y pues ya era más barato, ¿no? Y corrieron muchos por 500,000. Pero de pronto dicen, Dios en esta mañana está votado. Y en esta mañana el Señor dice que el que parte por 300,000 pesos recibirá. Y la gente corre, qué tristeza, hermanos. Creer que el favor de Dios se compra con dinero es un engaño. Amén. Amén. ¿Con qué me presentaré? Y miren que en la pregunta, el pueblo se pregunta y dice, ¿acaso se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Será eso lo que tocará el corazón de Dios? No. La justicia. Oh hombre, versículo 8, aquí está. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vivir una vida haciendo lo que es justo. Allí sí pienso que la palabra es para cada uno. Amén. Si vivo yo haciendo lo que es justo, o solo me conformo con que yo sé bastante de allí, hago lo que es justo, amo la misericordia, amar la misericordia. Cuando yo amo la misericordia, yo siento compasión por el necesitado. Amén, hermanos. Cuando hay misericordia en el corazón del hombre, de la mujer, del joven, no hay egoísmo. Eso era lo que había en aquel joven rico que sintió mucha tristeza y se fue, porque él amaba sus posesiones. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, iglesia Jehová Nisi? Hacer justicia, amar misericordia y vivir una vida humilde delante de Dios. Y yo creo que aquí sí también nos da duro, porque la palabra humildad es muy bonita, pero como que es difícil de practicarla. Por eso es que la palabra resalta cuando el corazón se dispone para vivir en humildad. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, lo atiende. Pero ¿qué pasa con el altivo? Lo mira desde lejos. Cantábamos al principio que Dios, el que habita la eternidad, el alto y sublime, dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y dónde más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Vivir una vida en humildad. Dejar que mi hermano se pueda acercar a mí. Dejar que el necesitado pueda tocar mi hombro, aunque sea para recibir una voz de aliento, si no tengo con qué ayudarlo. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Él pide. ¿Qué pide? Hacer justicia, amar misericordia y vivir una vida de humildad delante de Él. ¿Con qué nos estamos presentando nosotros como iglesia? Decía nuestra hermana, la doctora Jessica, en una enseñanza que nos dio, que por un clavo se había perdido ¿una qué? No, por un clavo se perdió una herradura. Y por una herradura se perdió un caballo. Y por un caballo se perdió una batalla. ¿Sí?
o una guerra, y que por una batalla o una guerra se perdió un reino. Jesús le dijo a aquel joven, una cosa te falta para heredar la vida eterna. Podemos preguntarnos, Señor, ¿qué nos hace falta? ¿Qué pides tú de mí? Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies.